Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su clase de Sistemas de Información hoy de marzo. Vamos a empezar la clase ya con la autorización previa por escrito de las 13 personas que están asistiendo el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, chicos? Hoy nos acompaña nuestra compañera del tecnológico, Dayana Zapata, que es la bibliotecóloga. Ella nos va a dar la capacitación en bases de datos de suscripción que tiene la biblioteca actualmente para que aprovechemos esta gran oportunidad. Para el día de hoy vamos a tener una promoción. Vamos a tener un más 0.5 en la nota final del 20% de la primera nota a las personas que al finalizar la clase hagan un resumen de la capacitación de la base de datos del día de hoy. Este resumen lo van a hacer manualmente en sus cuadernos y al finalizar la clase le van a tomar una fotico y la mandan al grupo que tenemos creado en WhatsApp. Obviamente me colocan sistemas de información, martes, jueves, y me coloca por favor sus nombres y apellidos. ¿Queda claro esta actividad? Listo, profe, listo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la profe Dayana Zapata, que nos va a dar la capacitación en bases de datos. Por favor, chicos, estén muy pendientes, que ella les va a hacer algunas preguntitas y ustedes, por favor, internamente vía chat o cuando ella lo proceda, ustedes van a participar. Dayana, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Dayana Zapata, soy bibliotecóloga y el objetivo que tenemos el día de hoy es hacer búsquedas de información en diferentes plataformas y en bases de datos que tenemos por suscripción en el Tecnológico de Antioquia. Antes de empezar, necesito y quisiera que me digan un tema que podamos tener como ejemplo para las búsquedas de información. Dayana, discúlpame, a mí se me olvidó comentarte. Ellos son de administración comercial. Ellos van más o menos en el quinto semestre y yo más o menos les expliqué un poquito de Google Académico y de Microsoft Académico. Listo, profe. Entonces podríamos ir directamente a las bases de datos. Voy entonces a compartirles mi pantalla y si en algún momento ustedes tienen una duda, algo no quedó claro, tienen una intervención que hacer, pueden activar el micrófono y pueden hacer, digamos, esa pregunta. Sigo también pendiente del tema que tengan ustedes pendiente para que hagamos la búsqueda de información. Puede ser un tema que estén trabajando en este momento, un tema que sea de su interés. Chicos, Los escucho. mercadeo. Chicos, ¿les parece mercadeo, investigación comercial, marketing digital? Ese de Cuéntenme marketing sus tareas. digital. Mercadeo. Listo, vamos entonces a hacer la búsqueda por marketing digital. Ya entonces la docente nos mostró cómo podíamos buscar en Google, cómo podríamos buscar desde la web general. Vamos a mirar cómo vamos a buscar en las bases de datos y para que miremos también las herramientas que estos nos permiten. ¿Cómo ingresamos a las bases de datos? Ingresamos a la página de la universidad, tda.edu.co. Listo. Una vez nosotros ingresamos a la página de la universidad, vamos a ingresar al campus. Ingresamos por este menú en la parte superior izquierda, el menú de usuarios, e ingresamos a Campus TDA. Muchas veces nosotros ya vamos a estar ingresando a campus, estamos de pronto revisando notas, revisando cronogramas o simplemente nosotros abrimos campus desde el computador personal, desde el celular y muchas veces ya tenemos los datos, pues, la cuenta abierta. ¿Qué voy a necesitar? El nombre de usuario que nos ha asignado en la universidad, que nos enviaron al correo este nombre de usuario que lo vamos a necesitar toda la carrera y voy a ingresar con la contraseña que yo le asigné.
Listo, por ahí siento un micrófono abierto. ¿De pronto tienen alguna duda? Listo, acá. mm, Listo, acá, por ejemplo, Google me estás haciendo una pregunta de seguridad con estas imágenes por el hecho de que yo ingreso mucho a este, pues ingreso mucho la cuenta al campus. Entonces, por cuestión de seguridad me está pidiendo esas imágenes, eso a ustedes no les va a pasar. Listo. Entonces, ingresamos a la página de la universidad, a la sesión de usuarios, a la opción de Campus TDA. Ya tenemos entonces acá el campus abierto. Miren que tengo un único botón en la parte superior derecha que me dice bases de datos y libros electrónicos. Como yo ya ingresé con los daticos de campus, a mí ya me va a reconocer como estudiante, como docente o como investigador. Vamos a seleccionar ese botón y ya tenemos acá el menú con todas las bases de datos. Tenemos bases de datos de libros electrónicos, tenemos bases de datos especializadas en algunas áreas y bases de datos multidisciplinares. Acá rápidamente quisiera mencionar para qué sirve cada una de ellas, ya que cada una, acá me muestra el nombre, pero no todas me muestra una descripción de las áreas que contiene. Algunas solo me dice la cantidad de textos que tiene, entonces quiero como que tengamos un poco de claridad con esto. Bueno, las primeras dos bases de datos, ECOE Ediciones y el libro SSO, son bases de datos multidisciplinares. Son bases de datos de libros electrónicos, encontramos entonces libros de todas las áreas del conocimiento. En cada uno de ellos encontramos diferente cantidad de títulos y diferente cantidad de títulos y diferentes títulos. Si yo estoy haciendo una búsqueda, por ejemplo, de marketing digital en Ecoe Ediciones y solo tengo 3 resultados o 5 resultados, puede que en el libro yo tenga 20 o tenga 30, o puede que en otra tenga 100 o tenga 150 que me estén hablando del tema. Estos libros no los vamos a encontrar en internet, no los vamos a encontrar en acceso abierto o de texto completo. Por eso la universidad ya está pagando por la suscripción a estos títulos. ¿Por qué le estoy haciendo énfasis a estas bases de datos? Porque en estas capacitaciones hemos encontrado algunos libros que algunos docentes estaban pidiendo para diferentes áreas. Entonces, en biblioteca no estaba o es muy difícil encontrarlo en bibliotecas públicas, teniendo en cuenta que somos un grupo de 25, 29, 30 estudiantes y desde estas plataformas es más probable que tengamos acceso a este tipo de libros. Listo. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Ellos brindan información muy puntual sobre empresas colombianas, sobre sus activos, sus pasivos. Me hace como un reporte de comparación entre los 2 últimos años o comparativo pues entre años. Información colombiana actualizada con 2 meses atrás al anterior y nos muestra también información sobre las normativas y los procesos de importación y de exportación. Entonces, información muy puntual. Listo. Ambientalex, leyex.info y saludleyex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas, pero desde leyex.info podemos encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Yo quiero mirar, por ejemplo, una ley, un artículo, un decreto para poder tener, digamos, esa parte legal para un proceso que yo esté haciendo, ¿cierto? Para una materia, para la misma área, que tiene también unas normas que regulan diferentes actividades que hacemos en la profesión. Desde leyex.info encontramos esas normativas de todas las áreas. Además, que si queremos hacer, por ejemplo, algo cotidiano, una tutela, un derecho de petición, todo ese tipo de cositas, las encontramos desde leyex.info. ¿Por qué también le hago énfasis a esta?
a esta normativa, porque cuando nosotros buscamos un artículo o una norma en Internet, nos aparecen 15 o 20 páginas que nos dice que es la norma más actualizada y cada una de ellas nos muestra una descripción diferente o nos muestra el mismo artículo, pero con diferentes daticos, porque las personas lo que hacen es modificar, parafrasear también lo que encuentran allí para que las otras personas, o sea, los que estén mirando la página, puedan quizá entender mejor la norma. Pero nosotros vamos a necesitar ver directamente esa norma o ese artículo como fue emitida desde la entidad correspondiente. Entonces acá tendríamos un solo resultado de ese artículo, de ese decreto, y me puede mostrar también los cambios que haya tenido esa norma y por qué. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí nos va a mostrar información. En su mayoría son artículos de revista, pero también tenemos otros formaticos como libros, capítulos de libro, conferencias, actas, trabajos de grado y demás, y encontramos información de todas las áreas del conocimiento. Recuerden que en cada una tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si no estoy encontrando los títulos de marketing digital que estoy necesitando desde Cengage, puedo buscar en Procast, y si esos títulos tampoco me gustaron, voy a buscar en EBSCO o voy a buscar en Sprint. Estas bases funcionando multidisciplinares y en su mayoría artículos de revistas son Cengage, Procast, EBSCO, Springer, Scopus, Science Direct y Digitalia Hispánica. La idea es que revisemos una de estas bases de datos que acabo de mencionar, que me permite acceder al texto completo, pero por ejemplo Scopus tiene una particularidad, y es que Scopus es base de datos referencial. O sea, allí vamos a encontrar diferentes títulos de todas las áreas, pero solo me recupera la información básica: título, resumen, palabras clave y referencias bibliográficas. ¿Por qué voy a utilizar entonces esta base de datos si pues ni no me muestra el texto completo? Porque Scopus es una de las bases de datos más grandes y me permite analizar esa información y me permite analizar esos resultados. Quisiera también que miráramos entonces esa base de datos referencial. Listo. Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. ¿Qué cambia? ¿Cómo se ve la plataforma? ¿Qué filtros tiene? Y en dónde nos gusta de pronto buscar más esa información. Pero estos también tienen las normas desde las entidades que las emiten. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, y aplica para todas las áreas del conocimiento. Yo desde administración quiero saber cómo vincular un proyecto a la parte de la educación. Quiero saber cómo explicar alguno de estos temas correspondientes al área. Todo lo que tenga que ver entonces con esta parte de educación la podemos vincular a esta base de datos. Finalmente, las bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros. Ya les mencionaba que en estos ejercicios de capacitación encontramos también un libro que por 2 semanas yo veía que en biblioteca lo estaban pidiendo mucho y en biblioteca no estaba, que no solo lo necesitaba un grupo, sino varios, y no solo para una materia, sino para varias materias, porque a veces los docentes en su planeación tienen que debemos de leer un capítulo de un libro en particular porque es fundamental leer eso para poder entender la materia, por ejemplo, o para entender algún tema. Por eso lo piden. A veces en algunos documentos vemos que sí o sí debemos de buscar también esos libros, y acá tenemos esas opciones. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ya han utilizado estas bases de datos? ¿No las han utilizado? Y si las han utilizado, ¿qué dificultades de pronto han tenido en la búsqueda de información? Pues, por ejemplo, cuando
pues por ejemplo yo no sabía cómo buscar en las bases de datos y cuando uno se mete a buscar uno no sabe cómo en cuál meterse porque hay varias que están como dedicadas a algo en específico como las que mencionabas de la agricultura, de las leyes, entonces uno verdaderamente no sabe en dónde buscar. Listo, gracias Sara. Sí, la verdad, esa dificultad ocurre mucho. A veces los estudiantes ingresan al menú de bases de datos y por no saber en cuál de ellas a revisar, por eso ya poníamos como ese límite para esas búsquedas de información, pero ya vamos a mirar que nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a ahorrar mucho esfuerzo cuando hagamos la búsqueda de información allí. Daniela Agudelo quiere compartirnos algo. Sí, sino que yo en el momento en el que ingresé, pues tampoco sabía cómo manejarla muy bien. Y en unas como que me mandaba otro link y me tenía que tener como un usuario, una contraseña que no era como compatible como con la de la universidad, o sea, no me daba como para acceder a los documentos. Entonces, o no me dejaba descargarlos. Yo sé que unos se veían en línea, pero otros como una barrera. Entonces tampoco sé como por qué. Listo, muchas gracias. Sí, bueno, muchas veces eso pasa y eso es una de las cosas que yo he explicado también en esas capacitaciones, es que nosotros buscamos, digamos, en Google Académico y nos abre y encontramos un título adecuado, un título perfecto para responder esa pregunta de investigación, pero cuando abrimos la página nos pedía como una suscripción, que pagáramos por el documento o pagáramos por una suscripción con nombre de usuario y contraseña. Allí es porque, por ejemplo, nos estaría reconociendo como un cliente o un usuario cualquiera. Por eso es necesario como la ruta de acceso a este menú de bases de datos institucionales. El error que creo que te podía estar pasando es que hasta el año pasado cuando ingresábamos, digamos, al campus y después ingresábamos a este menú, había que loguearse dos veces. Y para loguearnos en este menú de bases de datos, había que ingresar, era en vez de la contraseña, la misma contraseña, ingresábamos, era con el documento de identidad. Como esa ruta era un poco más larga y un poco más compleja, por eso ya se unificó, digamos, el ingreso, que solo con los daticos del campus y el botón de bases de datos ya podemos tener acceso a todo eso. ¿Qué pasa también? Acá en este momento podemos estar leyendo muchos documentos que son de acceso abierto, pero podemos estar también leyendo muchos documentos que son por suscripción, que desde la web general, desde Google o Google Académico, no nos van a mostrar el texto completo, pero desde acá sí. ¿Qué pasa? A veces hay algunos documentos que la universidad no paga por vistas ilimitadas por cantidad, por ejemplo, de estudiantes de todo el tecnológico, sino que paga por una cantidad de vistas de acuerdo a la cantidad de estudiantes que hay en el programa, ¿cierto? Que hay en la facultad. Cuando yo tenga esas barreras para acceder a un documento, para, por ejemplo, guardar un documento dentro de la base de datos, o para descargar algo adicional, sea por ejemplo un formulario, esa información como es un poco más restringida y que nos está pidiendo esos datos, podemos crear un registro. Podemos crearlo con el correo institucional y la contraseña pues que queramos ingresar. Por ejemplo, Science Direct es una de las bases de datos que me va a permitir leer los documentos de acceso abierto, me va a permitir leerlos completo, pero los documentos que están por suscripción del Tecnológico de Antioquia, para eso sí tenemos que hacer ese registro. ¿Por qué también ocurre esto? Porque es que es también como la forma de pago que tienen algunas bases de datos. Y hay algunas que por ser, digamos, muy costoso la cantidad de documentos y la cantidad de suscripciones, por eso se pone como esa barrera, que las personas que accedan realmente a esos documentos es porque la necesiten y podemos crear el registro con el correo institucional. Les hago otra pregunta. ¿Quieren, de pronto tienen la intención de que revisemos alguna de estas bases de datos en particular o podemos revisar como cualquiera al azar? Puede ser cualquiera al azar. Listo. Vamos a ingresar entonces a la base de datos de Cengage.
Listo, recuerden que estas que están acá en la mitad son las de artículos de revista donde siempre vamos a encontrar resultados. Todas las bases de datos van a tener una interfaz diferente, o sea, se va a ver diferente. Vamos a esperar acá que me cargue, listo. Todos desde su página de presentación nos va a mostrar información diferente, nos va a permitir de pronto ver qué bases de datos están suscritas dentro de esa que estamos abriendo, de pronto nos deja revisar qué revistas son las más publicadas o los artículos más populares, pero igual todas nos va a permitir buscar por palabra clave en este cuadrito de búsqueda o ubicando donde está una lupita de ellas. Vamos a buscar entonces ya el tema de marketing digital y vamos a anotar varias cositas. Por ejemplo, los diferentes tips de búsqueda que se utilizan para la web general, para Google, también aplican para estas bases de datos. Por ejemplo, yo estoy escribiendo 2 palabras, yo quiero saber documentos que hablen de marketing digital. Y acá tengo cada uno de los resultados, entre ellos imágenes, videos, noticias, libros y revistas y artículos de revista. Pero como estoy buscando las palabras sin ningún símbolo, sin ninguna puntuación, me está recuperando las palabras por separado, solo la palabra marketing o solo la palabra digital. Como no me interesa, por ejemplo, nada, otros temas, por ejemplo, que hablen de lo digital, ¿cierto? No me interesa como esa parte informática, toda esa parte de ingeniería. Yo le voy a decir que me busque exactamente marketing digital. ¿Cómo le digo cuál es mi palabra o mis palabras específicas, mis palabras puntuales para poder hacer la búsqueda que se enfoque en eso? Acá vamos a encerrar las dos junticas, entre comillas, y me va a buscar exactamente los resultados que tengan ambas palabras. Vamos a ver si nos disminuye información. Aplica para la mayoría de bases de datos. Y miren que sí me disminuyó, ¿cierto? Yo acá tenía muchos resultados, ya tengo solo 350 publicaciones académicas con esta búsqueda puntual, que no me recupera las palabras por separado, sino las palabras junticas. Los filtros generalmente yo los tengo en la parte izquierda, que me permiten mirar publicaciones recientes o cuál es el país que más publica sobre el tema o el autor que más publica sobre el tema y demás. En este caso, esta base de datos los tiene en la parte derecha. Fecha de publicación. Listo, generalmente si a mí me piden información actualizada son los últimos 5 años. Cuando el tema, digamos, se está publicando mucho y es información que se está desarrollando muy rápido, sería los últimos 2 o los últimos 3 años. Acá vamos a modificar un poco esta fecha, vamos a poner de 2017 hasta, vamos a buscar acá la fecha actual, hasta el 2 de marzo de 2021 vamos a aplicar también esta búsqueda. Y la idea es ir disminuyendo resultados. Algunas bases de datos van a tener una interfaz diferente y de pronto pues de pronto puede ser más amigable como lo estamos buscando. ¿Cómo sabemos si los resultados que estoy obteniendo acá son mejores que los que estoy obteniendo en otra base de datos? A partir de los títulos que yo vaya leyendo, miro si continúo filtrando y continúo como eligiendo entre estas opciones o me voy a otra base de datos que quizá esas revistas que me hablen de ese tema están más enfocadas, por ejemplo, en el área de administración. Listo, no solo tengo la opción de filtrar por fechas, tengo la opción de filtrar por temas. En este caso, me empieza a aparecer las palabras tendencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las palabras que más están mencionando en estos títulos? El tema de redes sociales, el tema de investigación en comunicación, social media, marketing electrónico. Todos estos documentos que yo necesite puntualizar, puedo seleccionar uno o varios
que se relacionen a mi búsqueda principal, que a veces encontramos sinónimos de algunas palabras técnicas que pueda generarnos mejores resultados. Muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural, pero en esta opción de temas, de materia, de palabras clave o de asunto, podemos encontrar algunas palabras que se acomoden más a nuestra búsqueda. Vamos a seleccionar, bueno, podemos seleccionar acá varias. Hay otras que nos van a permitir buscar varias al mismo tiempo. Ahorita ya vamos a mirar también eso. Listo. Miren que todos los filtros que yo voy incluyendo me van apareciendo acá. Miren que ya tengo 21 títulos de los últimos 4 años, incluyendo este, y que me hable de redes sociales, ¿cierto? Me hablan exactamente de marketing digital, pero además tienen el tema de redes sociales. Quiero buscar otro tema, otra palabra clave, listo. Miren que seleccionamos la opción de tema y podemos volver a seleccionar otras de las que se encuentren acá. Cada que yo pongo un filtro, me van a cambiar otros que yo esté incluyendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo seleccionar redes sociales y elegir una fecha entre 1980 y 1990, ¿cierto? Allí ya no tendría resultados o tendría muy pocos que hablen sobre el tema. ¿En qué orden pongo los filtros de acuerdo a lo que quiera saber? Si primero me interesa la fecha actualizada para saber los temas tendencia, o si primero quiero decir y buscar el tema particular que quiero y después mirar en qué fechas fueron publicados, también es válido. Listo, tipos de documento. En este caso ya solo tenemos artículos de revista, tenemos acá unas noticias también. Listo. Bueno, acá tenemos entonces estos poquitos. Cada base de datos nos va a mostrar un valor agregado adicional. En este caso, miren que tenemos acá un buscador de temas. ¿El que me va a hacer? Me va a mostrar como unos gráficos donde me empieza a contextualizar de cuáles son los temas que más están buscando a partir de la búsqueda que ya estamos haciendo. Listo, buscador de temas. Acá me está apareciendo que me va a buscar, pues que me va a mostrar la información por mosaicos o me va a mostrar la información por una ruedita también en eso. Listo, como ya tenemos una búsqueda inicial, que miren que acá me aparece, que estamos buscando marketing digital los últimos 4 años y el tema de redes sociales me dice listo. Las palabras, ay, no sé por qué me está apareciendo así. Vamos a mirar, ya. Con el mouse estaba acercando la imagen, disculpen. Listo, acá me está mostrando entonces cuáles son las palabras que más están repitiendo allí. Listo, nosotros habíamos seleccionado que de marketing digital queríamos la opción de redes sociales, ¿cierto? Pero de esas redes sociales están hablando mucho de la red social de Instagram o de los influencers. O podemos seleccionar cualquiera de ellos y me va a mostrar los títulos en la parte derecha que hablen sobre esos temas. Podemos hacerlo también desde una búsqueda como más general. Voy a seleccionar acá atrás. Le voy a quitar, por ejemplo, el tema de redes sociales para que de pronto nos pueda hacer un análisis diferente. Entonces, estamos buscando marketing digital por los últimos 4 años. Voy a quitar el tema que habíamos elegido inicialmente y vamos a mirar cuáles son entonces esas palabras tendencia. Vuelvo a seleccionar entonces esa opción de temas, que es un botón que me aparece en la parte derecha, y este me va a analizar entonces esos contenidos y esas palabritas clave. Listo. Miren que quitando, por ejemplo, el tema específico que queríamos, ya nos aparece otras opciones. Queremos saber sobre marketing digital y que se relaciona al COVID. Miren que a mí, no, por ejemplo, no se me había ocurrido como tener esa característica particular del tema que estamos buscando. Hay un tema de Big Data, de Internet, social media, social networks. Listo. Vamos a seleccionar, por ejemplo,
Internet, ¿cierto? Miren que me aparece otros subtemas que me hablan de la opción de Internet, ¿cierto? Del tema de marketing digital los últimos 4 años, perdón. Listo, quiero mirar la opción de empresas. Vamos a seleccionar empresas y cuando digamos este mosaico no tiene cómo mostrarnos más subtemas dentro de los temas macro, ya me empiezan a aparecer los títulos en la parte derecha. Puede ser otra forma de filtrar aquella información o aquellos títulos que queremos encontrar. Por ejemplo, prácticas, competencias y tendencias de la comunicación publicitaria digital, una visión desde la perspectiva de anunciantes españoles. Acá me están apareciendo también documentos en inglés. ¿Por qué? Porque resulta que los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco, investigan poco. Entonces, si algunos temas que estamos buscando en español nos aparecen muchos en inglés, es porque los países que más están publicando si los países que más están publicando son extranjeros. Además, hay algunas revistas que tienen como requisito que título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, portugués y español, inglés y español, y por eso nos está recuperando ese tipo de documentos. Además, me he encontrado también con diferentes investigaciones de universidades colombianas y universidades de Medellín que todo el documento lo tienen totalmente en inglés, título, resumen y palabras clave. ¿Por qué? Porque es requisito de la revista de que todo su contenido sea totalmente en inglés. O también otros países han hecho investigaciones sobre Colombia, entonces queda que el país donde se publicó fue allá, todo el contenido queda en ese idioma, pero como una palabrita clave también nos puede aparecer Colombia. Podríamos también modificar la búsqueda. Vamos a buscar desde el inicio, ¿cierto? Acá como para no modificar también lo que ya teníamos. Podemos buscar el tema específico. Por ejemplo, marketing digital. Y como característica quiero mirar que sea publicado en Colombia o sobre Colombia. Como cada base de datos tiene diferentes filtros, en este caso no tenía los países que más publicaban, por ejemplo, esa característica que quiero de saber la opción de Colombia o marketing digital aplicado a empresas o aplicado, por ejemplo, a la educación. Todo este tipo de características los pongo fuera de las comillas para que por las palabritas separadas, por ejemplo, por la palabra Colombia, no me aparezca documentos que me hablen de cultura, de religión, de gastronomía y de otras cosas que no nos interesan. Entonces, el tema específico, entre comillas, a veces es una sola palabra y por fuera todas las características. Recomendación: buscar de 3 a 5 palabras clave y evitar las diferentes preposiciones. Bueno, en este caso también me está buscando Colombia aparte, según estoy viendo estos títulos, pero en otras bases de datos esa forma de búsqueda sí puede ser un poco más efectiva, porque igual lo estoy mencionando, porque la investigación es prueba-error. Si veo que no me están saliendo resultados que yo quisiera encontrar para mi búsqueda, porque estoy incluyendo, digamos, alguna palabra que me está desviando esa información, puedo entonces cambiarla. Listo. Vamos a volver entonces acá a la búsqueda principal. Así como, bueno, hay algo también que les quiero mencionar. Los documentos que son publicados en estas bases de datos han pasado por una revisión por expertos en el área. Entonces, ya expertos en el área son los que han aceptado estos títulos, han aceptado estos contenidos por cuestión de calidad. Va a ser mucho mejor buscar en estos documentos que buscar de pronto en la web, que encontramos, pues en la web general, que encontramos algunos resúmenes o algunos textos muy cortos que no tienen esa estructura de investigación y que nadie ha revisado si esa información sí es verídica o no. Acá tenemos entonces como esa
tranquilidad, que son documentos de calidad. Así como no me está reconociendo, por ejemplo, una palabra mal escrita, porque si, por ejemplo, yo me equivoco, yo pongo una letra más, o me falta una letra, o pongo una tilde al revés, todo esto me puede generar 0 resultados. Vamos a mirar, por ejemplo, si acá aplica, voy a quitar comillas, y a marketing le voy a incluir una A adicional. Vamos a ver cuántos resultados obtenemos. Efectivamente, miren que tengo la palabra digital bien, tengo la palabra marketing con una letra adicional y tengo 0 resultados. Ese es el error más común. ¿Por qué? Porque les estoy asegurando que siempre vamos a encontrar diferentes documentos en estas bases de datos. Cuando no tenemos esos resultados, muchas veces es porque escribimos mal y estamos acostumbrados a que Google nos corrija las palabras e igual nos muestre diferentes títulos. Acá no. Así como son muy cuidadosos a la hora de elegir los títulos y los documentos, también son muy cuidadosos a la hora de escribir los metadatos. En este caso, esta base de datos sí me está mostrando algunas opciones, como algunas correcciones de la palabra o las palabras que estoy ingresando. La mayoría de bases de datos no me va a mostrar eso. Bueno, vamos a seleccionar alguna de ellas, vamos a abrir alguno de los títulos y la idea es que revisemos otras 2 bases de datos adicionales. Entonces, igual tengo la cantidad de resultados. Acuérdense en que tengo los filtros en la parte derecha y que tengo el buscador de temas desde esta parte. Puedo analizar temas de forma general desde la búsqueda inicial o puedo analizar estos temas después de haber puesto los filtros que yo desee. En este caso, vamos a seleccionar acá cualquiera de ellos. Igual en las bases de datos, cuando me muestra la lista de resultados, en la parte superior me va a decir, me va a preguntar cómo quiero organizar los documentos. ¿Cómo me está midiendo la relevancia? A partir de las vistas que ha tenido ese documento o de las referencias bibliográficas que tenga. O sea, que otros investigadores y otras investigaciones estén utilizando ese título. Resulta que quiero ver el documento más antiguo de marketing digital. Listo, vamos a seleccionar esa opción. Y miren que tenemos documentos desde 1984. Documentos lo suficientemente importantes que pasan desde ese formato físico a estos formatos digitales. Y por cuestiones de derechos de autor, en muchas de ellas solo tenemos la cita, ¿cierto? Igual con esa cita podemos ya después mirar en internet dónde se podría de pronto encontrar esos documentos. Pero miren que hay otros que sí están a texto completo y son, por ejemplo, de 1987. A veces pueden ser importantes los más antiguos, a veces pueden ser importantes los más recientes. Listo. Vamos a abrir, por ejemplo, alguno de ellos. Bueno, acá hay muchos que están con la opción de 2021 y solo tienen el resumen. Muchos de ellos es porque apenas están pasando por ese proceso de revisión. Miren que como estoy buscando en los documentos más recientes, todos estos son de marzo de 2021 hasta acá. Y miren que solo tienen resumen. Este es de febrero 26 de 2021. Vamos a abrir este documento. Listo. Bueno, la idea de estas búsquedas de información, yo les dije que era más fácil y era más rápido. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy mostrando cada una de las herramientas para que tengamos una noción general de las opciones que tenemos, que cuando ustedes lo hagan de forma ya consciente, ya con un tema específico, ya con unos criterios muy puntuales para esa búsqueda, va a ser más automático y va a ser cuestión de 2 o 3 clics para encontrar esos resultados que queremos. En este momento es porque quiero mostrar todas las herramientas que tenemos acá. Listo. Tenemos un título. Tenemos los autores, que si le doy clic al autor, me muestra las publicaciones que tiene ese autor. Tengo el nombre de la revista, ¿cierto? Que le doy clic también y puedo ver la información de esa revista.
Y en este caso, miren que ya tengo el texto completo. Listo, es un texto bastante corto. Como cada base de datos me va a mostrar herramientas adicionales, en este caso miren que tenemos la opción de aumentar el tamaño de la letra, de disminuirlo o de hacer una pequeña traducción. Estas traducciones que hay dentro de estas plataformas son los traductores de Google. Google suele tener algunos errores, como que no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas, y en la traducción terminamos leyendo ideas muy complejas o ideas muy absurdas, pero es por la mala traducción, no porque el documento sea así. En este caso también tenemos el valor agregado de que podemos escuchar el texto y, por ejemplo, si yo estoy haciendo una búsqueda muy compleja, sea porque tenga muchos resultados o por el contrario solo me están apareciendo poquitos, cuando yo abro un título que a mí sí me sirve, tengo en la parte derecha diferentes documentos que se relacionan directamente a ese título y a ese contenido que estamos abriendo. Entonces, a veces sí encontramos algunos documentos que pueden ser mejores o pueden complementar el que estamos mirando. Listo, ¿qué herramientas vamos a tener del documento? Guardarlo en Google Drive, guardarlo en la nube del correo de Outlook, enviar por correo, tenemos la opción de descarga y la opción de imprimir. Acá en la parte superior también tenemos otras opciones, descargar, enviar, imprimir. Si yo le quiero enviar el documento a una persona que no pertenece al tecnológico, que no tiene esos datos de acceso, yo dentro de los títulos en las bases de datos voy a tener algo que se llama vínculo, ¿cierto? Sí, como el vínculo o el enlace como tal. Algunos me permiten compartir el documento completo o algunos me permite ver solo, digamos, algunas páginas. Pero miren que ya es una forma de permitirle a ese compañero, a esa otra persona, acceder a la información. Podemos copiar y pegar. Una de las herramientas más importantes que también vamos a encontrar en estas bases de datos es esta opción de cita. Me las puede mostrar como cita, como referencia, como bibliografía o con comillas y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática con diferentes normas. En este caso tenemos la ventaja de que para la norma APA tiene la norma más actualizada que es APA séptima edición. Miren que me organiza los apellidos de los autores, las iniciales del nombre, me organiza el orden de cada uno de los datos, me organiza la puntuación también de ellos, tengo la fecha de publicación, tengo el título, nombre de la revista en cursiva y tengo el link como tal de donde saqué la información. Miren que no es lo mismo yo montar un link de cualquier página en internet a montar un link que me dice que recupere el documento desde bases de datos del Tecnológico de Antioquia o en este caso link de la base de datos de Gale, ¿cierto? Miren que acá lo tenemos. Algo también adicional, cuando buscamos información desde Google General, muchos de los documentos que encontramos son diferentes blogs o diferentes wikis o diferentes páginas que no tienen los tres daticos básicos que necesitamos, que vendría siendo autores, fecha y título. Y que esta información es fundamental porque si el link en cualquier momento deja de existir, eso pasa mucho con todo tipo de páginas, incluyendo estas, cuando el link deja de existir, al menos tenemos los datos básicos de la referencia para volver a acceder al documento. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo, voy a revisar por acá el chat, que me apareció una burbujita. Listo. Bueno, voy entonces a cerrar la base de datos de Gale. Recuerden que es base de datos multidisciplinar, en su mayoría artículos de revista, pero acá también tenemos libros y otros formatos. Voy a cerrar acá y quiero que hagamos la búsqueda, por ejemplo, desde Procast. Este ejemplo yo lo pongo mucho porque la mayoría de bases de datos va a ser muy similar a esta.
Miren que se ve diferente la base de datos. Miren que en este caso no me está mostrando información adicional, solo decirme si yo quiero elegir mi búsqueda directamente en revistas, en libros, en trabajos de grado, o si tengo ya el título y el autor o datos muy puntuales, busco desde búsqueda avanzada. Acá también aplica el tema de las comillas. Si busco un marketing digital, que son dos palabras, me va a buscar por ellas juntas y me las va a buscar separadas también. Listo, vamos a esperar que me cargue. Miren que tengo 484.545. Listo, eso me sigue cargando. Acá tenemos la cantidad de resultados. Y como no queremos que nos aparezca otros temas que solo me hablen de la palabra digital, vamos a incluir comillas. Listo. De 484.500, vamos a mirar cuánto nos disminuye. Listo, perfecto. Me está disminuyendo a 1.692 resultados, de los cuales ya sabemos que estos pasaron por proceso de revisión y que es información de calidad, que diferentes revistas y diferentes autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación están apareciendo acá, por eso se suscribe acá. O algunas revistas especializadas, algunos temas muy específicos, esto ocurre mucho, también aparece solo en estas bases de datos por suscripción. ¿Qué pasa? Miren que tengo la lista de resultados, ¿cierto? La lista de títulos. En la parte derecha de los títulos me aparece la opción de texto completo. Algunos con un candadito anaranjado abierto que me dice acceso abierto. Significa que si yo busco este documento en internet, yo lo puedo leer completo sin ningún problema y sin ninguna barrera. Pero desde estas bases de datos, al menos ya me dan la certeza de que es información comprobada y que voy a poder llegar a ese tipo de títulos a partir de todos los filtros que tengo acá en la parte izquierda, ¿cierto? Que no es necesario mirar entre los 1.000 documentos que tenemos en internet, sabiendo que acá podemos especificar hasta encontrar esa característica particular que queremos, donde vamos a encontrar ese documento como tal. Y hay otros documentos que en la parte derecha tienen la opción de texto completo y no me aparece ese candadito anaranjado. Significa que estos documentos yo los voy a encontrar en internet y me van a pedir pagar por la información, ¿cierto? Porque solo están por suscripción, pero miren que acá nosotros sí lo tenemos a texto completo, nosotros ya estamos logueados y miren que en este caso la mayoría de documentos están por suscripción. Listo, volvemos a los filtros. ¿Qué queremos primero? Saber, por ejemplo, los trabajos de grado que se han publicado sobre este tema. Listo, seleccionamos primero las tesis. Bueno, resulta que yo quiero mirar los países donde más se ha publicado sobre el tema. Acá hay un filtro de lugar y me muestra que Estados Unidos, Reino Unido, India, España y Nueva York son los países que más están publicando sobre el tema. Listo, tengo acá otros datos. Las personas que de pronto se están mencionando dentro de estas publicaciones, ¿cierto? Podemos ir directamente a esos documentos que tienen esa referencia. También con diferentes empresas que se estén mencionando en estas publicaciones, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Google, por ejemplo, acá me está hablando de una empresa de patentes, de Twitter, etcétera. ¿En qué orden lo pongo? De acuerdo a lo que yo quiera saber primero. El filtro que a mí más me gusta es ese filtro de asunto, de materia o de palabras clave. Desde esta búsqueda general, miren que solo hemos buscado acá marketing digital. Me dice que las palabras que más se están mencionando sobre este tema es marketing, son redes sociales, es la palabra de publicitario, de consumidores, marketing digital nuevamente. Tenemos acá varios. Listo, tengo acá la opción de más.
En este caso, sí puedo seleccionar varias palabras que sean sinónimos, que me empiece a mostrar algunas características que yo quiero, marketing, estrategias de mercado, puede que acá me aparezcan temas de política, ¿cierto? Las políticas asociadas a eso, los sitios web, las marcas registradas, tendencias, premios y honores, directores ejecutivos, campañas publicitarias. Miren que acá me aparecen otros temas que no se nos ha ocurrido. Puedo seleccionar la opción de aplicar y me va a disminuir resultados. Ah, bueno, resulta que a mí, antes de seleccionar bien el tema particular, quiero saber primero cuáles son esas palabras tendencia de los últimos 5 años. Listo, seleccionemos entonces primero la opción de fecha. Porque miren, por ejemplo, las que tenemos en este momento como tendencia. Publicitario, consumidores, redes sociales y marketing. Vamos a ver si los últimos 5 años de pronto cambian estas palabritas clave. Porque les digo también, les hago mucho énfasis con el orden de los filtros, porque a partir de un filtro el resto de la información me va a cambiar. Listo, miren por ejemplo que en los últimos 5 años se habla del tema de Internet, ¿cierto? Y me muestra temas de, bueno, de Internet, de noticias sociales, marketing digital, bueno, redes sociales, perdón. Redes sociales, internet, marketing digital y publicitario. Me cambia también el orden de las palabras. Igual estamos buscando un tema que es muy reciente, un tema que se está desarrollando mucho en este momento, pero para otros temas cambia radicalmente todo eso. Vamos a mirar los países. Si resulta que yo quiero saber qué se ha publicado de este tema en los últimos años en Colombia o sobre Colombia, acá sí me aplica incluir la característica a un lado, que si no la encontré en los filtros, la voy a escribir. Y este me va a disminuir muchísimo los resultados. Porque también digo el orden de cómo vamos a hacer las cosas. Porque si yo selecciono todas las palabras clave que quiero y las fechas que quiero y el tema que quiero, si yo después incluyo este elemento de Colombia, puede que tenga 0 resultados. ¿Por qué? Porque de pronto las publicaciones de Colombia ninguno trataban de esos temas específicos que habíamos filtrado. Ahora, ¿qué se ha publicado de marketing digital con la característica de Colombia en los últimos 5 años? Según la opción de asunto, me está hablando también ya de turismo y de comercio electrónico, ¿cierto? Puedo seleccionar entonces más para seleccionar diferentes palabras y poder llegar a los títulos que quiero. Igual miren que con esta cantidad de resultados ya empieza a ser más prudente porque ya podemos leer cada uno de los títulos y saber si necesitamos filtrar más o no. No siempre va a ser necesario incluir muchos filtros. En este caso miren que solo dejamos uno. Solo dejamos un filtro, incluimos comillas, incluimos una característica y miren que llegamos a 60 resultados. Listo. Tengo la lista de textos. Vamos a mirar alguno de ellos. Vamos a mirar este. Economías colaborativas, nuevas tendencias de consumo y retos para Latinoamérica y Colombia. Sin abrir el documento, yo en la parte derecha de cada uno de los documentos, de los títulos, tengo la opción de mostrar el resumen. Miren que me muestra el resumen, me muestra las materias. Acá es donde también vamos a mirar que se encuentren algunos sinónimos del tema que estamos buscando o se nos generen nuevas ideas para buscar de otra manera. Listo. Resulta que me gustó el título, me gustó el resumen. Vamos a abrir el documento. Listo. La mayoría de bases de datos se va a ver similar a eso. Vamos a tener un título, vamos a tener el dato de la revista, vamos a tener también el dato del autor o los autores que dando clic en ellos nos lleva a las investigaciones que hay allí. El
tema está muy difícil de encontrar. Encontré un título que sí me gusta, listo. En la parte derecha, miren que tengo otros documentos que pueden estar relacionados a ese título. Algunos documentos tienen la opción de texto completo, que yo solo voy bajando la página y encuentro toda la información. Esos y estos que están solo en PDF, pues también tengo la opción de, listo, de acceder a él. Algunos documentos, algunos artículos tienen en su portada la cita, la referencia bibliográfica, ¿cierto? A veces no vamos a necesitar la herramienta automática, sino que la encontramos desde la portada. ¿Y por qué, por ejemplo, me parece importante esta opción de PDF? Porque nosotros a veces encontramos una idea o encontramos una conclusión muy buena que la necesitamos para seguir desarrollando el tema y nosotros copiamos y pegamos información. Esto se puede, sí, puedo copiar y puedo pegar. Cuando yo haga eso, eso va a ser una cita. Y al final de ese copia y pegue, yo debo de incluir el apellido del autor, debo de añadir el año de publicación del documento y debo de añadir la página de donde yo copié y pegué esa información. Cuando tenemos textos completos en las páginas, no vamos a tener, pues por ejemplo, en este título, si lo tengo a texto completo, a mí no me aparece cada una de estas páginas, ¿cierto? Y ya me tocaría contar cada uno de los párrafos para poder hacer la cita correctamente. Acá entonces ya tendríamos ese PDF que nos da todos esos datos básicos. Otra opción que me gusta del PDF, podemos descargarlo. ¿Para qué? Para volver a evitar, volver a hacer la búsqueda desde cero, volver a filtrar, volver a hacer prueba-error hasta poder encontrar ese título y más porque hay documentos muy largos que nunca, pues a veces no leemos en una sola sentada. Entonces miren que al descargarlo tenemos la opción de revisarlo posteriormente. Listo, las herramientas están en la parte derecha. Casi siempre están sobre el título y me va a permitir descargar en PDF, enviar por correo, imprimir. También me permite guardar en Google Drive, guardar en la nube de Microsoft. Y miren que tenemos algunas herramientas adicionales como guardar en mi cuenta, como guardar en carpeticas dentro de la base de datos. Esto para acceder, digamos, a estas herramientas, como de guardar documentos o de algunas bases de datos me permite subrayar al texto o hacerle diferentes noticas al texto. Para esas herramientas adicionales nos va a pedir un registro, lo podemos hacer sin ningún problema con el correo institucional para que nos reconozca entonces como estudiantes o como docentes y nos permita acceder a todo eso. Recuerden que también tenemos una URL o un link del documento, un enlace, que es para que otras personas puedan acceder al mismo documento sin tener que volver a hacer la búsqueda o sin pertenecer necesariamente al tecnológico. Miren que tenemos la opción de compartir por esa URL, enviar por correo o enviarle el documento descargado. Y la opción de cita. Acá también me aparece como cita. Me vamos a la referencia bibliográfica automática. Acá tiene también varias normas. Y con la norma APA, en este caso, tiene la norma APA sexta edición, ¿cierto? Ya vimos que la otra tenía la séptima. Igual me organiza los datos, autores, me organiza el orden de los datos, fecha de publicación, puntuación. Y miren nuevamente, no es lo mismo yo referenciar un documento en una página cualquiera a mostrar que tengo la información desde acá. Desde la web general, encontramos páginas o blogs que estas personas que publican, digamos, no tienen un autor, no dicen quién se hace responsable por ese contenido, no tienen referencias bibliográficas, entonces no sabemos si esa persona o esas personas se están inventando el texto o están escribiendo lo que creen o si están haciendo un resumen de algún documento o si son expertos en el área, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta que las páginas que encontremos tengan estos datos básicos y
pues que tenga también sus referencias bibliográficas y nunca nos vamos a basar en un solo documento. Que resulta que este es un artículo de revista que fue revisado por expertos y que es muy bueno, listo. Lo vamos a utilizar, pero también es bueno utilizar otros documentos para poder corroborar información y para poder complementar. La idea de la investigación no es solo interpretar lo que hay en un documento, sino nosotros generar nuevo conocimiento a partir de la interacción de muchos conocimientos, ¿cierto? De muchos documentos, de muchos textos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro, algún comentario que quieran hacer, otra base de datos que quieran que revisemos o alguna dificultad que encuentren con esta base de datos? Listo. Bueno, aprovechando entonces también el tema que estamos buscando, vamos a analizar información de otra manera. Ya hemos visto, ya hemos visto dos bases de datos multidisciplinares, ya hemos visto Cengage y ya hemos visto ProQuest. En Science Direct va a ser una dinámica similar, con la diferencia que aquellos documentos que la universidad tiene por suscripción, Science Direct va a pedir suscripción, pero podemos hacerlo con el correo institucional. Y que Scopus no nos va a recuperar el documento completo. Pero cuando encontremos esos títulos que nos gusta, podemos copiar el título y pegarlo entre comillas en Google Académico. Vamos a hacer acá rápido el ejercicio porque quiero mostrar también la base de datos de libros electrónicos que pues para el área de ustedes, para el área que pertenecen, hay muchos libros suscritos. Listo. Miren que, por ejemplo, Scopus también se nos va a ver diferente, pero igual nos va a permitir buscar desde un cuadrito de búsqueda. Hay algunas de estas bases de datos que nos está indicando en qué campos nos va a buscar esa información. En este caso, desde artículo, desde el título, desde el resumen y desde las palabras clave. Acá también aplican las comillas para disminuir la cantidad de resultados. Vamos entonces a buscar. Listo. Listo, tengo resultados porque me faltó una letra. Listo. El registro, por ejemplo, que yo hago en Science Direct, me va a permitir, es el mismo registro que voy a tener para Scopus también. Listo, marketing digital. Listo. Tengo 70 documentos para mi sorpresa también, porque esta base de datos tiene muchísimo contenido, pero bueno. Tengo la lista de resultados. Tengo los diferentes filtros en la parte izquierda. Por ejemplo, en 2021 solo hay 2 documentos, en 2020 hay 22, hay 15, 4, 2, listo. Autores que más publican, las áreas del conocimiento que más publican, tipo de documentos, si quiero artículo de revista, conferencia, revista o libro, palabras clave que más están repitiendo, marketing, social media, commerce, internet y lenguaje, en su mayoría inglés. Listo, puedo seleccionar todas las opciones que yo quiera desde los filtros para que entonces disminuyamos resultados y demás. Tenemos también la opción acá de análisis que está acá en la parte superior de los resultados. Puedo analizar desde esta búsqueda general con 70 documentos, con 1000, 2000, 5000, o puedo analizar después de haber puesto todos los filtros que yo desee. Siempre que yo seleccione algunos filtros, voy a seleccionar el botón de limitar a. Listo. Voy a quitar estos filtros porque me interesa también ver el análisis de resultados. Ya les muestro por qué.
Listo. Este sí se me demora un poquito más en cargar, pero es por el tipo de análisis que me hace. Miren que acá me está analizando las publicaciones que se han hecho de marketing digital. En este caso, el documento más antiguo es de 1986. Y acá me muestra los comportamientos que ha tenido en cada uno de estos años. Entonces, ¿cuándo fue el primer pico donde se realizó la mayor cantidad sobre este tema? En este caso es en 2005 con 2 documentos, 2010, 2011, 2015 y ya para 2019 y 2020 ya aumentamos más. Puede que acá estamos buscando mal, puede que necesitemos son estrategias de marketing o decir marketing digital, pero puntualizar, por ejemplo, para qué sector o para qué contexto. Acá también puedo modificar el rango de años donde quiero que me filtre esa información. Y acá también me va a mostrar ese análisis sobre el tema que estamos buscando con los países que más publiquen sobre ese tema, los autores, las áreas del conocimiento y el tipo de documento. Vamos a, por ejemplo, a mostrar que queremos los últimos, no sé, 4 años, desde 2017 a 2021, vamos a analizar. Y a veces puede ser más amigable también mirar esa información con el filtro de años. ¿Por qué? Porque estamos buscando información actualizada y a veces hay muchos picos, muchas intermitencias con los últimos años. Entonces vamos a mirar con un periodo de tiempo. Listo. Miren que esto también nos permite interpretar de otra manera. Queremos revisar, por ejemplo, el año donde más se publicó información, que fue en 2020. Puedo seleccionar desde la tabla que me aparece en la parte izquierda o desde el mismo gráfico. En este caso, 2020, vamos a seleccionar desde el gráfico y me aparece la lista de títulos. Listo. Miren que ya tenemos 22 documentos. Tenemos acá cada uno de los títulos. Puedo darle clic a los autores o a la revista. También me abre las publicaciones del autor o las publicaciones de la revista. Y vamos a seleccionar acá uno de estos títulos. Listo. Miren que hay unos que me aparecen con la opción de Open Access, significa que si yo los busco en internet lo voy a encontrar en acceso abierto, y otros como este primero van a estar por suscripción. Vamos a mirar, por ejemplo, el primero. Espero tener buenos resultados con este documento. Listo. Nos aparece la información en lugares similares a las bases de datos anteriores. Tenemos el título, tenemos autores, tenemos el resumen, tenemos los documentos relacionados en la parte derecha, las palabras clave, que a veces nos generan nuevas ideas de búsqueda, y las referencias bibliográficas del documento. Miren que acá no tenemos más información. Si me gustó el título, el resumen, me gustó todo el documento, lo necesito. Miren que las opciones que tenemos en la parte superior de imprimir, de enviar por correo, de guardar en PDF y demás, solo nos va a guardar lo que me está mostrando acá, ¿cierto? No me va a buscar el texto completo. ¿Cómo busco el documento completo? Vamos a abrir Google Académico. Vamos a esperar acá a que me cargue. Listo. Vamos a abrir Google Académico a buscar entre comillas. Listo, porque entre comillas, para que no me recupere las palabritas por separado.
Si no me recupera la información, si yo busco en inglés y no me recupera la información es porque está en español. Si yo busco en español y no me recupera la información es porque está en inglés. Generalmente desde Google Académico, acá abajo tenemos una opción que dice versiones y me muestra las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. En este caso, esta es la única página que nos va a mostrar la información, pero seleccionando esta opción en la parte derecha no siempre nos va a aparecer, pero en las que sí aparezca, vamos a mirar si tenemos el acceso completo. Hay otros momentos en que esa página que nos aparece es, por ejemplo, una de las bases de datos que tenemos por suscripción, ¿cierto? Si esa es una de esas páginas, por ejemplo, esta página que vamos a abrir, nos aparece que es de la base de datos de EBSCO, de Proquest, de Springer, ya sabemos que ingresando por la página de la universidad, por el menú de bases de datos, podríamos buscar directamente el título en esa base de datos en particular. En esta, pues, es una página que no conozco, es rusa. Allí está publicado el documento. Vamos a mirar si sí nos va a permitir descargar a PDF. Bueno, acá nos está pidiendo datos de ingreso. Como esta página, por ejemplo, no pertenece a bases de datos que tenemos, no está en acceso abierto, miren que desde Scopus, al lado de los autores, hay una pequeña tarjeta. Esa tarjeta me permite enviarle un correo al autor, donde le puedo solicitar que me envíe el documento. O sea, la idea es agotar probabilidades. Mirar en las bases de datos, pues a mirar, por ejemplo, el título en Google Académico, mirar si están en bases de datos o si están en acceso abierto. Si en ninguna de esas páginas nos permitió acceder al documento, vamos a enviarle un correo al autor solicitando ese texto. En la mayoría de los casos, esta persona nos va a enviar el documento al correo de nosotros. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Voy a cerrar entonces Scopus, voy a cerrar la página donde habíamos encontrado ese documento. Ya miramos dos bases de datos multidisciplinares, otra multidisciplinar de referencias bibliográficas. Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, las opciones de libros electrónicos, por ejemplo, ebook 724, porque acá fue donde encontré uno de los libros que estaban pidiendo para el área de administración y que no había como otro recurso donde encontrarlo. Cada base de datos ya vemos que se busca, pues que se ve diferente la plataforma. Cada una cuando hacemos la búsqueda nos permite filtros diferentes. Vamos a mirar en este caso. Listo. Recuerden que en algunas bases de datos encontramos más resultados, en otros encontramos menos. Eso lo vimos ya con las 3 multidisciplinares que vimos. Ahora, este es de libros electrónicos. Podemos hacer una búsqueda básica a partir acá de las palabras, ¿cierto? Este nos va a buscar más que todo como en el título o en la materia. Este es el libro que yo les mencionaba, que lo pedían mucho en biblioteca y no estaba, y después nos dimos cuenta que estaba acá, a partir de estos ejercicios de capacitación. Introducción a la teoría general de la administración de Alberto Chía Benato. Listo, podemos buscar acá la palabra marketing o marketing digital. Si yo selecciono acá, por ejemplo, el más para búsqueda avanzada, él me va a permitir buscar por otras opciones que de pronto yo ya tenga del libro. En este caso vamos a hacer una búsqueda rápida. Acá no es necesario ser, digamos, tan específicos. Podemos poner solo la palabra marketing y vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. Tenemos una lista con 12 resultados que me organiza la información en tablas, título, autor, edición, año y editorial. Puedo mirar acá desde portadas, muchas veces somos más visuales. Nos aparece cada uno de estos documentos. Dayana, discúlpame, en el chat están colocando que no se ve lo que estás proyectando. Listo, ¿alguien más tiene de pronto esta dificultad? Sí. Sí.
fue como tildado. Listo, voy entonces a cancelar esta opción de compartir pantalla y vuelvo y la activo. Mientras tanto, ¿me pueden contar hasta qué parte, digamos, quedó la imagen? La verdad, yo no vi. Se había quedado como en Google Académico. Ah, listo. Listo, bueno, desde Google, yo ya cerré pues como las páginas, pero desde Google habíamos abierto una página que no pertenecía a las bases de datos que teníamos y no pertenecía, digamos, a ninguna, pues a ninguna página de acceso abierto. Lo que hacíamos, por ejemplo, para estos documentos que no se encontraba el texto completo, a pesar de que ya teníamos, digamos, uno de esos títulos, sería desde Scopus, al lado del autor hay una tarjetica. Y esa tarjetica nos permite enviarle un correo al autor para pedir que nos envíen ese documento. En este caso, ya entonces quería mostrarles cómo es la búsqueda de información. Vengan, yo vuelvo acá al inicio. Quería mostrar cómo es la búsqueda de información para libros electrónicos y que uno de ellos, que fue el que más estaban pidiendo hace creo que 2 semestres, que no estaba en biblioteca, nos dimos cuenta que estaba desde ebook 724. Vamos a mirar cómo hacer igual acá la búsqueda. Mencionaba entonces que este primer libro de introducción a la teoría general de la administración de Chiavenato era el libro que estábamos necesitando, que miren que ya hay una opción de que todos podamos acceder, digamos, a ese texto, a pesar de que no estaba en formato físico y no lo encontrábamos en internet. Y como todas las bases de datos tiene este cuadrito de búsqueda, podríamos hacer una búsqueda básica. Para estos de libros electrónicos no es necesario, digamos, especificar mucho el tema, sino buscar de una forma más general, porque estos libros ya entraríamos como a revisar bien desde la tabla de contenido. Entonces, vamos a escribir la palabra marketing y tengo acá la lista de resultados. Me los muestra en este momento por listas, me organiza, por ejemplo, una lista de títulos, una lista de autores, de edición, año y editorial, pero como muchas veces somos más visuales, vamos a ver desde la opción de portadas. Y miren que va a ser también más amigable cómo leer cada uno de estos títulos. Todos estos me están hablando de marketing y miren que hay uno en particular que dice marketing digital, navegando en aguas digitales. Vamos a seleccionar este y, por ejemplo, las opciones que tienen estas bases de datos de libros electrónicos es que las herramientas que me va a mostrar es cómo lo voy a visualizar. Entonces, otras de libros electrónicos que tenemos allí, como Alfa Omega, como El Libro, como Ecoediciones, permiten una descarga, pero es una especie de préstamo que puede ser por 15, 20 o 30 días. En este caso, no tenemos la opción de descarga desde ebook 724, pero tenemos la ventaja de que acá hay unos libros por suscripción que son muy buenos y que probablemente les van a pedir a ustedes. Miren que ya abrí entonces el título que queríamos. Nos aparece la información puntual del libro, el autor, fecha de publicación, los datos para la referencia bibliográfica. Me permite también mirar la reseña, el resumen del libro y la tabla de contenido. Entonces, a veces me recupera la palabra que estoy buscando desde el título o desde estos capítulos. Si yo selecciono directamente el capítulo que quiero, me lleva directamente a la página donde me está hablando de este tema. O por la opción de leer, pues ya me abriría el texto completo. Igual desde acá también, pero me salta a la página que necesitamos. Vamos a seleccionar este capítulo 5. Miren que entonces acá tenemos ya el libro. Puedo pasarlo
desde esta bolita que se encuentra en la parte de abajo, ¿cierto? Puedo ir pasando de a una. Puedo pasar la página desde esta opción, la parte superior que me dice secuencia. Yo le puedo poner la página que quiero, decirle si quiero una página más, una página menos. Le selecciono ir y este directamente me lleva a la información. Página 168, listo, a la 69, selecciono esta opción de más, le doy ir y me va pasando así día una. ¿Qué otra opción tengo? En su mayoría estas de libros electrónicos es como lo voy a visualizar. Quiero acercar el texto. Listo, tengo acá el botoncito en la parte superior. Quiero alejar el texto. Quiero ver, por ejemplo, a doble página. ¿Cierto? También podemos tenerlo acá posible. Listo. Vuelvo a una página. Tenemos acá un link. Recuerden que por cuestiones de derechos de autor no podemos descargar la información, pero queremos compartirle a otro compañero la página que estamos leyendo. Listo, dentro del documento hay un link o un hipervínculo o un enlace que permite compartir esa página a ese compañero. Copiamos y pegamos. Listo, ¿qué otras herramientas tengo? En este caso me aparece en la parte izquierda. Miren que aparece herramientas, voy a seleccionarla y me aparece nuevamente la tabla de contenido. Algo muy importante que a mí me gusta mucho es que en estos, por ejemplo, de libros o cuando yo ya tengo un documento abierto, me aparece la opción de búsqueda o me aparece una lupita para poder ubicar palabras. Ah, bueno, yo estaba buscando en todo este texto, yo sé que todo habla de marketing, pero yo estoy buscando exactamente marketing digital, ¿cierto? Sirve entonces para ubicar dónde está una palabra, para mirar dónde hay dos, dónde hay una frase. Y este nos va a mostrar las páginas donde estén hablando de este tema. Vamos a dejar solo la palabra digital. Listo. Miren que me aparece casi en todas las páginas. 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16. Bueno, selecciono cualquiera de ellas. A veces podemos ser más específicos con lo que estamos buscando. Y este me lleva entonces a esa página. Otras bases de datos de libros electrónicos también me permitiría, por ejemplo, ponerle un fondo negro a la pantalla, pasarlo de arriba para abajo, de un lado para otro, pero como les digo, o sea, el libro está y las opciones son de cómo lo estamos observando. Tenemos acá una opción que se llama sección. Yo en estas bases de datos, como recuerden que puedo crear cuentas dentro de ellos, yo puedo seleccionar algunas opciones, algunos textos y en algunas voy a poder hacer notas, en algunas voy a poder como resaltar texto. En este caso no comprendo por qué no me está ocurriendo. Igual si ustedes en algún momento les falla alguna plataforma, no les permite acceder, no les permite acceder al documento, no les permite utilizar alguna herramienta, lo pueden comunicar, me pueden enviar un correo y nosotros hablamos con los proveedores para que nos solucionen esto. Como ellos constantemente, casi que todos los días están alimentando la base de datos, puede que haya algunos errores que se generen de forma inconsciente, ¿cierto? Que no, de pronto no cayeron en cuenta de ese error y esto lo pueden solucionar de una. Pero acá, miren que está la opción de sección, acá me aparece pues como bloqueada, eso lo voy a corregir hoy o mañana, y me permitía entonces como traducir una parte del texto, me permitía escucharlo, me permitía resaltarlo. Si todas las personas de este grupo, por ejemplo, necesitamos leer este texto, miren que en esas herramientas, en la parte de abajo, me aparece área de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que con una sola cuenta que yo abra y que yo utilice, yo puedo ingresar a todo el grupo allí, ¿cierto? Para que ninguno tenga, digamos, dificultades con la cantidad de personas que pueden acceder a ver el documento, sino que todos cuenten como un solo usuario o un solo grupo de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Mientras de pronto se les ocurre alguna pregunta, si algo no quedó claro, si tienen algún comentario. Yo mientras tanto voy a enviar 3 daticos básicos
importantes a la conversación de este chat, de esta reunión. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan la información. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales y demora menos de 3 minutos. También sirve como evidencia de que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, voy a dejar un canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones que se están realizando. Entonces, esta capacitación por constancia de que, pues desde biblioteca que se realizó, también se va a publicar allí. Y tercero, les voy a dejar mi correo para cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier cosa relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir. El correo es biblio.capacitación@tda.edu.co. ¿Tienen algún comentario final, alguna pregunta? En el lugar de capacitación ponemos Robledo. Sí. Listo, entonces a todos muchas gracias por la asistencia y por la atención y que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego y gracias. Gracias, feliz tarde. Hasta luego, gracias. Con gusto. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. muchas gracias.